¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo defendemos a los niños de la trata infantil o del matrimonio infantil? De eso y más hablamos hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña Cristina Pérez, ella es abogada, notario y también académica de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. También nos acompaña Alex Marroquín, magistrado de la Cámara de la Niñez y de la Adolescencia. Bienvenidos a República. Buenos días, gracias. Buenos días. Bueno, quizá quisiera empezar este República hablando de una pequeña anécdota. Cuando yo fui a Colombia ya en los 90s, recuerdo que conocí a una pareja en que el hombre tenía 30 años y la chica tenía 15. Es decir, en Colombia aparentemente eso era, no sé si normal o no sé si era normal o no. Pero en El Salvador supuestamente tenemos no sé si catalogarlo de problema o una costumbre en el que muchas chicas muy jovencitas se acompañan de hombres que son legalmente mayores de edad. Cristina. Bien, definitivamente el tema del matrimonio adolescente que nuestra legislación desafortunadamente permite. ¿Y por qué digo desafortunadamente permite? Hago un preámbulo. El matrimonio se trata en el Código de Familia a partir del artículo 11 del Código de Familia. En ese sentido, una de las empieza a ser los impedimentos y una de las prohibiciones que dicen son los menores de edad. Sin embargo, también al mismo tiempo establece una excepción en el artículo 14 y dice que si siendo púberes ellos hubieran procreado un hijo en común. Entonces aquí nos viene como la interrogante, bueno, pero quiere decir que entonces una adolescente tiene que estar embarazada de esta persona con la cual pretende contraer matrimonio para quitar ese impedimento legal que la ley establece. En Latinoamérica realmente nosotros somos quizás el país que tiene la más baja edad para poder contraer matrimonio. En ese sentido, obviamente, al tener una niña, una adolescente, estar embarazada implica que tuvo que tener una relación sexual con el padre de la criatura. Ahora bien, viene también ahí como el contrapeso de nuestra legislación penal, cuando dice nuestra legislación penal que inclusive es delito el tener un acceso carnal con una persona menor de 16 años. Entonces, en ese sentido se contrapone nuestra misma ley, tanto el Código de Familia como el Código Penal ante eso. Y es ahí donde se genera esa disyuntiva. ¿Cómo podemos solucionar legalmente esta contradicción? Inclusive hay países en los cuales como países como México, que ya ha tenido esta reforma del matrimonio en donde ya los niños pueden contraer, o más bien los niños ya no pueden contraer matrimonio si son menores de 18 años, viene y México lo pone inclusive como una eximente de esta consecuencia penal, el hecho de contraer matrimonio, ya que con eso se quitan el delito. Entonces, en nuestro país no ocurre eso, tanto la responsabilidad penal continúa vigente, no obstante que la permisión del Código de Familia, pero ¿a dónde podría llevarnos esta situación? Bueno, obviamente nos lleva a un desacato porque ya existen organismos internacionales en donde nos da ya la pauta que no debe de permitirse el matrimonio infantil. De hecho, este fue un tema que la Asamblea Legislativa estuvo recientemente tocando dentro de su comisión. Hay ya una estructura a nivel latinoamericano, a nivel mundial, en donde se trata de prevenir el matrimonio a temprana edad. ¿Y qué implica prevenir el matrimonio a temprana edad? Implica que definitivamente los niños, los adolescentes menores de 18 años no puedan contraer matrimonio, ya que de alguna forma, inclusive esto vendría a ser una violencia también de género contra la mujer, vista como un objeto, a las niñas, vista como una forma nada más como de esposa, de procreación, y al final no se determina realmente una responsabilidad para el Estado que tiene esta regulación. Ok, vamos a hablar acerca de los adultos de repente aprovechándose de menores, pero ¿qué pasa cuando se trata de menores? Es decir, yo recuerdo cuando estaba muy joven, muchos de mis amigos, de hecho del grupo
medular de amigos que yo tuve cuando éramos adolescentes, muchos de ellos procrearon incluso antes de los 21 años. Unos se casaron, otros no se casaron. ¿Esto dentro de nuestra legislación está de alguna manera regulado o no? Bueno, agregando un poco más a lo que planteaba Cristina, este es un problema bien complejo, que no solo tiene que ver con la legislación, es un problema que tiene un componente cultural, sociofamiliar muy importante, y es aquella percepción de la familia desde la lógica patriarcal, donde la mujer básicamente es vista como objeto sexual, donde la mujer básicamente es discriminada, asume papeles de obediencia, de sumisión, donde lo principal de la mujer son las tareas domésticas, la casa, y el hombre en este esquema es el que tiene papeles como más relevantes, el que produce económicamente, el que aporta. Entonces, esto tiene su reflejo en la legislación. Nosotros, como país, fíjese que el Código de Familia es del año 94. Esto es importante destacarlo porque 4 años antes, El Salvador se comprometió ante la comunidad internacional a implementar en su territorio, en su legislación, en su sistema normativo, lo que se conoce como el modelo de la protección integral. ¿Y cuál es la lógica de ese modelo? La lógica de ese modelo o el elemento esencial de ese modelo es la concepción del niño, de la niña, como titular de derechos, en oposición a este modelo que le estoy narrando, sociocultural, patriarcal, donde el niño o la niña era más bien un objeto. Entonces el cambio de modelo es importante porque entonces en la teoría avanzamos a una concepción del niño como titular de derechos, y eso era decir mucho, porque implicaba tomar en cuenta su opinión, porque implicaba darle participación, porque implicaba además garantizar todos los derechos que la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución, le garantizaban. Entonces, en ese sentido, es chocante que 4 años después de ese compromiso internacional, El Salvador, cuando inaugura una nueva legislación en materia de familia, introduce el matrimonio adolescente, porque eso parece ser una regresión y no parece guardar coherencia con el nuevo modelo, ¿verdad? Porque desde la Convención sobre los Derechos del Niño, y lo ha dicho el Comité de Naciones Unidas, que es el mecanismo de seguimiento de la Convención, el matrimonio adolescente viola la Convención, porque claramente se asienta o se fundamenta en una visión de la niñez y adolescencia que ya está superada. Entonces, el Código de Familia, decimos nosotros, en el ámbito judicial, académico, fue un código importante en el tema mujer, en el tema de igualdad de las relaciones familiares, ¿verdad? Pero significó un atraso siempre en el tema niñez y adolescencia. Ahora, usted dijo algo muy clave, dijo, parece ser una regresión, y le quiero plantear algo aquí como que si fuera una especie de abogado del diablo. En Texas, Estados Unidos, hay una ley que se llama, creo que se llama Romeo and Juliet Law, una cosa así, es conocida así popularmente. Básicamente, si fuimos adolescentes con 2 años de diferencia, por ejemplo, con la mujer, y de repente yo la dejo embarazada a los 18 años, pero yo anduve con ella desde los 15, no soy culpable de ninguna manera bajo esta ley porque nos conocimos cuando éramos adolescentes. Cuando usted habla de matrimonio adolescente, así como lo dijo Cristina, estamos hablando, y lo que le he entendido, de lo que ambos me han dicho es de personas adultas básicamente sometiendo o manipulando a personas menores de edad, pero hablemos en este momento de 2 menores de edad. Vea, este es un tema, como le digo, bastante complejo. En realidad, no deberían las personas menores de edad, desde la ley, facilitárseles el matrimonio, porque el matrimonio, la forma como lo define el Código, es un proyecto de vida. Y un proyecto de vida que requiere algunas condiciones mínimas, capacidad de madurez, saber con qué recursos yo voy a hacer frente a la vida, cómo vamos a enfrentar ese proyecto, qué cosas, qué coincidencias tenemos, etcétera. Pero la realidad establece de que a veces las personas se relacionan, hay embarazos, entonces hay que distinguir entre aquellas relaciones entre adolescentes que sin asesoría, que sin orientación tienen, por ejemplo, encuentros sexuales y hay embarazos, ¿verdad?
No deberíamos desde la ley criminalizar esas relaciones. Deberíamos desde la ley orientar, aportar mecanismos de orientación, de acompañamiento para que estas personas entiendan que un proyecto de vida es algo serio, para que estas personas entiendan que la paternidad y la maternidad responsable también son asuntos serios. Deberíamos de acompañar ese proceso, no criminalizarlo. Aquí en El Salvador se comete el absurdo de que se criminalizan estas relaciones. Usted tendrá en los juzgados de menores muchos casos, muchos procesos que son esto. Es decir, relaciones de dos adolescentes, salió embarazado y se habla de violación, porque nuestra legislación penal lastimosamente es de carácter tutelar desde mi punto de vista, no está adecuada a la Convención sobre los Derechos del Niño y se tiende a criminalizar estas relaciones de pareja. A ver, para que nos entienda la gente en la casa, porque de repente no hablan abogado, tutelar, ¿a qué se refiere con eso? Tutelar se refiere a un modelo en que la niñez era concebida como objeto. No tenía voz, no tenía voto, no tenía derechos, era considerado un objeto, dependía de decisiones adultas, ¿verdad? Y hasta que alcanzara los 18 años, en la teoría, iba a poder él decidir. Antes no podía decidir nada, decidían por él. El sistema es sustitutivo de la voluntad. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo que te conviene? Lo dice el papá, lo dice la mamá o el adulto. Él no puede decidir, ¿verdad? Ese es el modelo tutelar. El modelo de la protección integral es distinto, porque este modelo dice, el niño, la niña, es una persona que tiene derechos. Y esos derechos, en principio, los debe ejercer ¿quién? Él. ¿Cuáles son las condiciones para ejercer esos derechos? Son varias. Primero, capacidad de madurez, capacidad de formarse un juicio, lo que se llama autonomía progresiva o evolución de sus facultades, los límites que establezca la ley y la orientación y dirección apropiada del padre y de la madre. Es distinto a decirle que no puede opinar, a decirle que no tiene derecho, a decirle que es un objeto, que depende de decisiones adultas, a decirle que puede opinar en la medida que sus condiciones de madurez se lo permitan, en la medida que la dirección y orientación apropiada de su padre y su madre lo permita, en la medida que la ley, amparada en el modelo de la protección integral, le vaya permitiendo esto. Es, diciéndolo en palabras castellanas, como irle dando pita, vea, la piscucha, de manera tal que vaya alzando el vuelo en la medida que las condiciones lo vayan permitiendo. Esto es distinto al modelo tutelar, porque el modelo tutelar, si usted revisa el Código Civil, toda persona que no tiene 18 años es incapaz. Ese es el nombre que se le da. Es un nombre peyorativo. Ahora, en nuestro país, la ley, ¿cómo sería? ¿Sería tutelar o sería, como usted lo mencionaba hace un momento, es decir, de autonomía progresiva? La ley ha tratado de dar ciertos avances. Evidentemente, digamos, nosotros estamos cumpliendo no solamente nuestra legislación, los vacíos que tengamos, sino también cumpliendo compromisos internacionales. A partir del año 1990, que fue que se ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, es importante ir adaptando esa normativa nacional a la normativa internacional. El Código de Familia en el año 94, como lo ha dicho el señor magistrado, fue el primer avance en el respeto de los derechos de la niñez. Obviamente esto implicó que aún se tenían resabios de ese modelo tutelar. ¿Por qué? Porque hablábamos en pocas palabras de un niño objeto de protección, hablábamos inclusive en el lenguaje técnico, hablamos de menor, que ese término resulta ser ya un término peyorativo y todavía tenían resabios que no logramos superar y que aún a la fecha ya en LEPINA, en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, que fue promulgada en el año 2010 y que fue con una bastante particular entrada en vigencia. Primero entró en vigencia todo lo relativo a los derechos, después la parte judicial y por último la parte ya administrativa de protección. LEPINA vino de alguna forma a cumplir algunos compromisos que nosotros teníamos pendientes. ¿Por qué algunos? Porque obviamente el sistema requiere una implementación estatal, un compromiso de Estado, una inversión en el tema de niñez, políticas públicas que probablemente ahorita no tengamos con esa amplitud como se quisiera, pero sí vino a hacer ese cambio. Entonces sí ha habido un cambio, sí ha habido un avance, pero no estamos
totalmente con ese tema desarrollado, tenemos todavía algunos compromisos. De hecho, una de las legislaciones que también pretende ser un avance en este modelo de protección de los derechos de la niñez, reconocerle como sujeto de derechos, ha sido la recién aprobada o entrada en vigencia de la Ley Especial de Adopciones, que precisamente viene a tratar, pero vemos el texto de la ley y todavía conservan resabios de ese modelo tutelar. Vemos que no se ha superado. No obstante que ese era el compromiso internacional, todavía conservamos esos problemas, esas dificultades de implementación, y entonces es ahí donde realmente nos preguntamos, ¿le estamos dando cumplimiento a ese compromiso internacional o solamente estamos rellenando el espacio para creer que le damos cumplimiento? Entonces creo que a partir de ahí, ¿por qué? Porque si ya le hubiéramos dado cumplimiento, muchos de los requisitos para poder contraer matrimonio, en este caso, por ejemplo, que decíamos de dos menores de edad, dos adolescentes que quieren contraer matrimonio, ¿es viable? Sí, según nuestra legislación de familia es viable, pero en realidad, ¿cuáles son, además de esa, digamos, permisión que hace el Código de Familia? Dice, bueno, debe de contar con la anuencia o el asentimiento de sus padres, por ejemplo, de ambos. ¿Y qué pasa si todos se oponen? Bueno, entonces la ley ya dice justamente esa idea que mencionaba el señor magistrado en cuanto a los requisitos. Bueno, ¿por qué se pueden oponer a unos padres a que contraigan matrimonio dos adolescentes? Bueno, pueden oponerse porque, por ejemplo, alguno de ellos tenga alguna enfermedad que ponga en riesgo a la prole que ellos van a tener, a los hijos que ellos van a tener. O por inmadurez o porque simplemente no les parece. Ahora, pregunta, y digo esto a partir de la experiencia que yo tuve con muchos amigos. Debo decir que fuimos adolescentes de la nueva ola. Es decir, yo tuve amigos que a los 18, 19 años de repente querían casarse, y ojo, ya tenían 18, 19 años, ya estaban en primer año de universidad. Sin embargo, decían que no podían porque tengo entendido que la ley exigía que el padre o la madre asintiera que se pudieran casar hasta los 21 años, o por lo menos que dieran la firma para que se pudiera casar antes de los 21 años. Entonces mi pregunta hoy día es, ¿a los cuántos años un joven o una joven puede decir, sí, yo me quiero casar con mi noviecito adolescente, o me quiero casar con mi noviecito que ya no tiene 17, sino que tiene 18, tiene la edad legal de ser un adulto? Bueno, digamos que el tema es, en la teoría, la regla general es que una persona que ya tiene 18 años, nuestra legislación civil habla de que es plenamente capaz. Y esa es la condición para que pueda contraer matrimonio. Ahora, nuestra legislación de familia establece la posibilidad de que los adolescentes se casen cuando la mujer esté embarazada o tengan un hijo en común, ¿verdad? Eso ha sido cuestionado internacionalmente por el Comité de los Derechos del Niño. De los 4 informes de observaciones que hemos recibido, claramente el comité le dice al Estado salvadoreño, esa norma es preocupante porque viola la convención y sin embargo la seguimos teniendo, ¿verdad? Ahora, usted me dirá, si tenemos convención sobre los derechos del niño y tenemos el Código de Familia que establece la permisividad del matrimonio adolescente, ¿cuál norma aplicamos? ¿Verdad? Entonces la respuesta sería que la Constitución nuestra en el artículo 144 establece que cuando un tratado y una ley chocan o entran en contradicción, se le dará preferencia al tratado. Dicho de otra manera, concluyendo, no deberíamos ni alcaldes ni notarios estar autorizando matrimonios donde uno de los contrayentes sea persona menor de edad, porque la convención estaría por encima del Código de Familia y no la deberíamos aplicar, ¿verdad? Lastimosamente en este país, le digo, a propósito de la pregunta que hacía antes, yo, para no ser pesimista y digamos decir que aquí no hemos avanzado mucho, solo me refiero a los documentos internacionales. Nos han dicho al Estado salvadoreño que todavía tenemos pendiente una reforma sustancial, estructural de nuestro sistema jurídico. ¿Por qué? Porque sigue teniendo rasgos tutelares. Un estudio reciente, auspiciado por el COGNA, por el Fondo de Población de Naciones Unidas, por UNICEF, estableció precisamente que todavía el enfoque tutelar permea la dinámica social, familiar, estatal, institucional.
este componente sociocultural, patriarcal, de esa visión de la mujer que le he narrado antes, todavía es muy fuerte, ¿verdad? Y entonces creo que como país estamos en deuda y seguimos obviando esos compromisos internacionales. Entonces la legislación, a mi juicio, sigue siendo todavía no coherente con la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, lo correcto sería decir que a partir de los 18 años ya una persona debería poder casarse sin ningún problema, porque sería plenamente capaz, ¿verdad? Pero antes de esa edad, aunque el Código de Familia en abstracto lo permita, no debería aplicarse esa norma, porque hay una norma internacional que se sobrepone, que establece una visión distinta de la niñez y que por lo tanto no deberíamos los alcaldes ni los notarios estar autorizando matrimonios en que uno de los contrayentes sea una niña porque esté embarazada o porque tenga un hijo en común. Me parece que es ilegal, ¿verdad? Lastimosamente, esa idea institucionalmente, socioculturalmente, familiarmente, no ha calado, todavía no se asume como tal, ¿verdad? Y esto hace que sigamos con el problema y esto hace que el Comité de Naciones Unidas todavía no siga observando eso, ¿verdad? Hoy ha escuchado usted en las noticias que en la Asamblea ya se está discutiendo esta posibilidad de prohibir el matrimonio adolescente. Digo, estamos discutiendo, estamos reflexionando sobre algo que ya la ley no, digamos, la Convención sobre los Derechos del Niño no permite. Entonces, estamos actuando de forma omisiva, estamos con algún retraso en este tema y no se debería permitir. Ok, con esa idea nos vamos a quedar. Cuando regresemos de la pausa, quiero preguntarle casos concretos a usted, Cristina, pero antes de eso, déjeme contarle que para facilitar sus transacciones, el Banco Promérica ahora cuenta con una banca móvil, en la que además de ahorrarle tiempo, podrá hacer pagos de préstamos, tarjetas, servicios, transferencias entre cuentas. La aplicación de banca móvil es gratis y es disponible desde las tiendas de Google Play y también del App Store. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Bueno, ya el magistrado marroquí nos explicó acerca de los convenios y también de la ley, pero aterricemos un poco esto y quizás en lenguaje más vernacular para que la gente nos entienda. Cristina, es decir, quiero ponerle dos casos concretamente que culturalmente son reales en nuestro país. Primero, dos jóvenes inexpertos que procrean un niño y que de repente los padres lo forzan a decirle, bueno, ya tenés el niño, tenés que casarte. Los dos adolescentes. Y lo otro es, en el área rural de nuestro país no es raro que tengamos gente de 25 o 30 años con niños de 16, 17 años. Sí. Bien. Básicamente aquí, ¿cómo se resuelve esta situación a la luz de nuestra legislación? Bueno, tenemos nuestra legislación que básicamente el matrimonio de personas menores de 18 años pide dos requisitos. Uno es el requisito de estar la mujer embarazada o tener un hijo en común. El otro requisito es el asentimiento de los padres, ya sea de la mujer, si es que solo la mujer es la menor de edad, o también de los padres del adolescente hombre que viene y quiere contraer matrimonio con esta persona. Ante esta situación, ¿cómo se pueden verificar estos requisitos más allá del análisis de la convención, sino que limitándonos a un análisis legal? Bueno, viene esta persona y definitivamente la edad ideal para que una persona pueda contraer matrimonio es de 18 años en adelante. ¿Por qué? Porque la mayoría de edad, según nuestra legislación, está establecida a partir de los 18 años de edad. Ya un poquito quitando como el resabio de los 21 años de edad que decíamos antes del año 94, que era cuando estaba vigente el Código Civil. Ahora son 18 años de edad, que tanto el Código de Familia como la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia son los que regulan. ¿Qué pasa con las personas que debajo de esa edad quieren contraer matrimonio? Bueno, pues si acreditan, digamos, el estado de gravidez de la adolescente que pues precisamente tiene ese niño y que se encuentra en ese estado al momento de contraer matrimonio, se supera el primer impedimento. Y después, si quiere contraer matrimonio, también debe de contar con la anuencia de los padres, con el asentimiento de los padres. ¿Qué pasa si los padres se oponen? Bueno, tienen que oponerse según
causales que están delimitadas en la ley. Incluso me permito comentar que son muy pocos los casos en donde los adolescentes llegan, porque hay un procedimiento judicial, llegan a solicitarle al juez que en lugar de los padres sea el juez el que dé la aprobación para casarse. Las estadísticas son muy bajas. ¿Por qué? Porque de todos los matrimonios que probablemente se celebran entre adolescentes, quizás llegarán al máximo 1, 2, 3 casos de esa multitud de casos que se llegan a judicializar, a pedir lo que la ley regula como disenso, que es el juez me autorice porque yo, menor de edad, menor de 18 años, considero que no está apegada a las causales que mis padres me exponen a lo que dice la ley. Entonces son muy pocos, pasa casi igual que como el fenómeno, como un fenómeno social, el matrimonio entre adolescentes, sucede lo mismo casi que como el fenómeno de la violencia intrafamiliar, que muy pocas veces de los casos denunciados son mucho más los que se encuentran atrás que son los casos que ocurren. Entonces, ahora, Cristina, me está dejando la impresión de que dos jóvenes adolescentes solamente se pueden casar si de repente van a tener un hijo en común, pero ¿qué tal si simplemente están perdidamente enamorados el uno del otro? No, en ese caso sí, la ley ya establece, digamos, una limitación, porque el caso de que los adolescentes puedan contraer matrimonio es excepcional y ya establece ese requisito previo para que ellos puedan contraer matrimonio. ¿Qué pasa si no cumplen con este requisito previo? Bueno, entonces si no cumplen con este requisito previo, la misma ley, el Código de Familia, que es el que regula esta situación, establece ya una causal de nulidad de ese matrimonio. Ahora bien, ¿qué pasa con esta nulidad? Nuestra legislación regula dos tipos de nulidades, una nulidad absoluta y una nulidad relativa del matrimonio. En el caso de la nulidad absoluta, hablamos de cuestiones, por ejemplo, como un doble matrimonio, hablamos cuestiones, por ejemplo, de matrimonio entre personas del mismo sexo, que aún en nuestra legislación pues es restringido, hablamos de no haberlo contraído ante el funcionario autorizado y también hablamos de los impedimentos, pero hace la salvedad que en el caso de la minoría de edad es una nulidad relativa. ¿Y qué implica que sea una nulidad relativa? Yo me caso, como usted dice, por amor y dos adolescentes profundamente enamorados no cumplen los requisitos de la ley. Bueno, dice la ley que la nulidad relativa tiene la característica esencial que puede ser convalidable, es decir, que los adolescentes pueden convalidar este matrimonio. ¿Cómo? Bueno, si ellos en el transcurso de su unión ya matrimonial, procrean un hijo o si cumplen la mayoría de edad mientras ellos están en pareja. Ahora bien, ¿cuál es otra característica importante que hay que tener en cuenta con esta nulidad relativa del matrimonio? Que lo pueden reclamar únicamente las personas que se vean afectadas con ello. Aquí habría que valorar, bueno, que el matrimonio hizo que estos menores de 18 años de edad salieran de la autoridad parental de sus padres, hizo que se extinguiera esa responsabilidad que tenían los padres con ellos. ¿Qué quiere decir? Bueno, que a partir de ese matrimonio, a menos que ellos lo reclamen o ellos lo demanden, ese matrimonio va a tener plena validez hasta que se declare nulo. Pero sí existe, digamos, esa acotación dentro de la ley. Okay, sobre ese tema, digamos, ese sería un enfoque. Otro enfoque sobre esos dos casos que usted plantea sería decir que no es posible en ninguno de los dos supuestos autorizar el matrimonio. Esto es, ningún alcalde ni ningún notario o notaria debería autorizar estos matrimonios. ¿Qué es lo que necesitamos? Esos dos adolescentes perdidamente enamorados que creen que el mundo se va a acabar si no están juntos, lo que necesitan es acompañamiento, dirección, orientación. Entonces, las familias deben trabajar ese aspecto, porque establecer un proyecto de vida no es una cosa fácil, hay que ver de qué se va a vivir, con qué recursos vamos a contar, qué implica vivir con otra persona, la posibilidad de los hijos, etcétera, etcétera. Entonces, más parece falta de asesoría, de acompañamiento, de orientación. Y una cosa elemental de educación sexual y reproductiva, que en este país lastimosamente es ausente, ¿verdad? Aquí, esta es una de las principales
problemas o obstáculos que tenemos. No hay educación sexual y reproductiva para los adolescentes, porque todavía son temas tabú, todavía son temas que se manejan desde el punto de vista religioso y le estamos haciendo daño a un buen porcentaje de la población. En el otro caso que usted planteaba, las muchachas de 15 con el de 30, ahí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque imagínese usted, la muchacha de 15 de bachillerato se enamoró del profesor de música de 40 años o de 35 años. Bueno, ahí podríamos estar hablando de un delito, porque hay evidentemente una coacción o evidentemente una superioridad, ¿verdad?, entre el profesor, que tiene un nivel de socialización, de madurez distinto, y la joven adolescente. Podríamos estar hablando de un delito. Incluso en algunos países se discute la idea de cuántos años debería ser esa diferencia para precisamente garantizar de alguna manera que no estamos en presencia de una coacción, de una amenaza, de un condicionamiento que hace que esta adolescente se quiera acompañar o casar con una persona de 30, 35 años. Entonces, hay que tener cuidado con esta cosa, pero en ninguno de los supuestos me parece a mí que deberíamos estar autorizando matrimonios, porque la Convención sobre los Derechos del Niño se opone, ¿verdad? Esa debería ser la regla, ¿verdad? Ahora bien, hay que, desde mi punto de vista, reformar la legislación penal, porque nuestra legislación penal, desde mi punto de vista, tiene rasgos tutelares, porque no distingue. Y al no distinguir, la sola relación con esa persona menor de edad es delito. Mire, no. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos obviando el elemento esencial del modelo de la protección integral, y es la idea de que esa persona menor de edad tiene autonomía, tiene un desarrollo, ¿verdad? Y entonces esas posibilidades de participación, de opinar sobre aquellas cosas que le afectan, hay que tomarlas en cuenta. Con esto le quiero decir que no todos los casos deberían ser delitos, ¿verdad?, porque seguramente son casos que lo que necesita es orientación, dirección, consejería, acompañamiento, porque al generalizar estaríamos criminalizando las relaciones de pareja, y no me parece que esa sea la solución. Pero desde luego que habrá casos como ese de 30 con la de 15 que habrá que revisarlo, porque muy probablemente hay ahí una conducta delictiva. Ahora, y una vez más, déjenme ser un poco abogado del diablo, y esto una vez partiendo de casos que son muy cercanos a, digamos, familia que yo he tenido, que me decía, por ejemplo, tenía una tía yo que me decía, bueno, es que tu tío me andaba molestando cuando yo tenía 16 años, incluso esa palabra, molestando, ¿verdad? Él tenía como 26, 27 años, pero resulta que duraron casados más de 40 años hasta que uno de ellos falleció. Entonces la pregunta es si la ley es absolutamente infalible. Mire, yo le comento un caso que, siendo juez de paz, me sucedió. Una joven de 14 años, 15 años, no recuerdo, su mamá y su papá en Estados Unidos, ella al cuidado de una anciana de 78 años y un novio de 20 años, ¿verdad?, que tenía 6 meses de escolaridad en primer grado. Él aprendió que tenía que hacerse cargo de una mujer, lidiar con animales, la milpa, trabajar. Eran novios desde hace 3. Y de repente el muchacho dice, mire, me la voy a llevar. Se la robó, dice la gente. Se la llevó para su casa. ¿Por qué? Porque la familia, como ha visto esa tradición en su estructura familiar, consintieron eso. La abuelita se enoja porque no le pidieron permiso y denuncia en la fiscalía. La fiscalía inicia un proceso penal contra este joven, ¿verdad?, por violación. Entonces, llega ese caso a sede judicial y la primera pregunta, ¿eso es una conducta delictiva? A mi juicio, no. A mi juicio, lo que hay ahí es una relación de pareja mal orientada, mal aconsejada, donde no ha habido acompañamiento, donde estos jóvenes no han tenido la oportunidad de que alguien les explique todas las consecuencias que implica el tener un proyecto de vida, ¿verdad? Entonces, el tema es que necesitamos con las personas menores de edad todos estos programas de acompañamiento, de asesoría, de orientación, de educación sexual y reproductiva, para que nuestros jóvenes se empoderen y puedan tomar decisiones más razonables, puedan enfrentarse de manera distinta a la vida. Pero cuando usted no tiene ninguna orientación, ninguna consejería, ningún acompañamiento,
Cuando el tema de la educación sexual y reproductiva es un tabú, pues obviamente lo que sucede son estas situaciones, ¿verdad? Pero me parece que mal haría la legislación, un Estado, las instituciones, en acompañar con normas la posibilidad de matrimonio en estos casos, porque, mire, los que conocemos este mundo, luego tenemos hijos, el adolescente, el niño, en esa cualquier idea le parece fenomenal y piensa que el mundo se acaba. Y creo que ahí el papel del padre, de la madre, el papel de la sociedad, de las familias, debería ser en ese acompañamiento, en esa orientación, en esa dirección. Y las leyes no deberían favorecer la posibilidad del matrimonio, porque entonces estaríamos como dándole carta de legalidad a una situación que muy seguramente en el futuro va a fracasar. Cuando una persona, adolescentes, quieren casar, lo primero que uno piensa, tengan cuidado, van a fracasar, al ratito se van a estar divorciando. Por cualquier razón establecieron un proyecto de vida, porque salió embarazada, porque quieren ir de la casa, pero aquella idea de hacer un proyecto de vida me parece que no es fuerte. Ahora, no hay recetas, porque como usted narra en su caso, duraron 40 años y fueron felices, perfecto, pero no hay recetas. La mayoría de los casos, la constancia o la evidencia histórica que tenemos es que al cabo de 2 o 3 años fracasan. ¿Por qué? Porque su idea no era establecer su proyecto de vida. La idea era salir de casa, la idea es porque salió embarazada, la idea era esconder el reproche social. Porque aquí hay que decir otra cosa. Fíjense que esta legislación va amarrada a una idea del derecho de familia que ya está superada desde mi punto de vista, y es la idea de que las relaciones sexuales solo son permitidas en el matrimonio. Ese era el concepto que en los años 30, años 40 se manejaba. Ahora la idea es distinta. Miren, no se puede estar con esa... Es más, ahora se habla de distintas formas de organización familiar. Ya no solo es el matrimonio, hablamos de otra forma de organización familiar, ¿verdad? Entonces, este tipo de legislaciones tienen a su base ese tipo de conceptos cuasi religiosos y que obviamente en un Estado laico debemos generar una legislación distinta, ¿verdad? Para que este tipo de situaciones no se legalicen bajo la idea de matrimonio, porque además desnaturalizan la institución matrimonial. Ok, Cristina, ¿usted tenía algo que agregar? Sí, en ese tema justamente que en consonancia con lo que menciona el licenciado Marroquín, hay una muy importante que el elemento cultural aquí es bastante grave y marca muchísimo este tema, porque inclusive la Sala de lo Constitucional hace 3 años tuvo en conocimiento un caso respecto de una esterilización forzada que se había hecho en un hospital nacional. Entonces, ¿por qué la relevancia de este caso? Justamente por eso, porque carecemos de una salud sexual y reproductiva, una educación en salud sexual y reproductiva para los adolescentes. ¿Y qué dijo la sala? Bueno, mire, aquí se amparó a la adolescente y le dijo, bueno, usted fue realmente forzada a que se le hiciera una esterilización. Pero bien, nos ponemos a pensar en este caso en donde la Sala de lo Constitucional tuvo su criterio, que todavía es difícil superar, digamos, ese resabio tutelar, y todavía se conservaron algunos conceptos de ser un menor de edad, ser absolutamente incapaz. Ya se mencionaba la autonomía evolutiva de las facultades en donde se le permite opinar, pero vemos la contraposición. Mientras que yo le estoy permitiendo en un código de familia, le estoy permitiendo, y eso es donde precisamente se puede agarrar uno para aplicar los tratados internacionales. Vemos un código de familia que le permite tener, de hecho, le exigiría tener relaciones sexuales para poder contraer matrimonio. Pero contra eso vemos que pongámonos a pensar un adolescente que tiene ya 3, 4 hijos, 17 años y que ya no desea estar procreando, que ya tiene un proyecto de vida con esos 4 hijos, viene y entonces, ¿qué sucede? Bueno, ¿la podemos esterilizar o no la podemos esterilizar? Empieza esa controversia tanto en lo que la doctrina dice como lo que establecen los tribunales, y como le digo, tan
importante es el tema que la Sala de lo Constitucional pues conoció este caso amparando a la persona y le dijo, bueno, sí, hubo una esterilización forzada porque usted no tuvo los mecanismos de información, ese acompañamiento que se mencionaba, usted no tuvo un consentimiento informado, a usted en el momento del parto le llevaron una hojita y con los dolores de parto le dijeron firme para que la esterilicemos, y en esa situación, ¿cómo exigirle al adolescente otra conducta diferente? Entonces obviamente la adolescente fue amparada y dijo, bueno, el Sistema Nacional de Salud de nosotros vulneró el derecho a la autodeterminación reproductiva de esta adolescente al exigirle un consentimiento en esa forma. Entonces vemos esa contraposición que muchas veces se puede generar desde un punto de vista cultural, aunque realmente aquí lo cultural no debería de prevalecer porque tenemos ya mecanismos nacionales e internacionales para solucionar estas controversias de manera jurídica. ¿Por qué? Porque el derecho, si bien puede interpretarse, si bien el derecho no es estático, no podemos casarnos con una idea cultural. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos sesgados ante las soluciones jurídicas que ya nos está ofreciendo pues todo nuestro ordenamiento jurídico. Ok, con ese vamos a la pausa y ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, en El Salvador hemos sumado 59 sentencias, tengo entendido, condenatorias por el delito de trata de personas hasta 2016, entendiendo trata de personas como explotación sexual o laboral. La pregunta es si nosotros con estas reformas que le hicimos a la ley de materia de la niñez y la adolescencia estamos siendo efectivos en proteger a nuestros jóvenes. Bueno, digámoslo de esta manera, El Salvador ha hecho su mejor esfuerzo normativo con la aprobación de la LEPINA, en el tema de adecuarse al modelo de la protección integral que asumimos allá en el año 90. Pero también hay que decirlo con todas sus letras que tenemos importantes retrocesos en materia de legislación. Basta con ver la nueva ley de adopciones que ha sido aprobada, que a mi juicio es el retroceso más significativo en materia de protección que hemos tenido de forma reciente. Hay que decir que todavía hay en nuestra legislación resabios que afectan y desprotegen a la niñez. El caso de los niños en prisión, que este es un tema que no se le da publicidad. Debe saber usted que hay 134 niños y niñas que viven con sus madres en prisión sin haber cometido delito, porque la ley penitenciaria lo permite. Hace poco sacaron un reportaje, una agencia internacional, no sé cómo les permitieron entrar, la periodista se quiebra y llora al ver la situación de los niños, cómo viven. Entonces todo esto, amparado en una resolución de la Sala de lo Constitucional, me hace concluir que si bien hemos avanzado del año 90 para acá, el avance ha sido importante, pero los retrocesos también son importantes. Y desde mi punto de vista todavía estamos lejos de alcanzar un estándar mínimo aceptable de protección de nuestra niñez y adolescencia, porque la legislación reciente, que debería ser distinta, sigue cultivando el modelo tutelar y las actuaciones institucionales siguen en la línea del modelo tutelar. El caso de los niños en prisión, el caso de la ley del seguro, que solo da asistencia a las personas hasta los 12 años, cuando la LEPINA dice que debe ser hasta los 18. Todo esto lo que nos hace pensar es que estamos lejos de cumplir lo que nos ha dicho el comité. Adecuen su sistema normativo a los requerimientos de la Convención. Estamos muy lejos de eso, y más bien creo yo que estamos retrocediendo. Cristina, tiene la última palabra. Sí, es importante precisamente que no socavemos el esfuerzo que ya se ha hecho y que El Salvador pues va avanzando como país. Obviamente tenemos legislaciones que nos hacen tener algún avance, pero ha sido realmente poco o ha sido tal vez no el esperado. La incidencia de la legislación en nuestro país es grande, porque a partir de ahí viene la protección o no jurídica que tienen que tener los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Evidentemente hay que construir todo un sistema, hay que invertir estatalmente en la protección de la niñez y adolescencia. ¿Por qué? Porque si no va a suceder que tenemos muchas leyes, pero estas leyes no resultan ser efectivas. Justamente se mencionaba la Ley Especial de Adopciones, es una ley que vino de algún modo a querer
disminuir tiempos, a querer en algún momento, digamos, facilitar el trámite. Pero ¿qué sucede? No ha sido efectiva, desde luego que en el país actualmente, pues sí, no se puede, lo conversábamos incluso antes, no se puede realizar una adopción en la actualidad. ¿Por qué? Porque no está implementado el sistema. Y ese sistema, la ley ya está en vigencia. Los jueces anteriores no pueden conocer porque ya ha existido una limitación para ellos y conocen nada más de los juicios anteriores. Y ahora, entonces, ¿cómo sobrellevamos esta protección de la niñez y adolescencia, de brindarle a una niña, niño o adolescente un hogar? No se puede. Entonces, definitivamente es importante seguir el proceso de armonización, el proceso de unificación de nuestra legislación nacional, de hacer las reformas que se consideren pertinentes para frenar esta desprotección que estamos teniendo y precisamente que no implique un retroceso en la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Bueno, licenciada Pérez, magistrado Marroquín, se nos acabó el tiempo. No me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes esta mañana aquí en República hablando de este importantísimo tema. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Mayelita Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.